Hay una regla vieja en geopolítica. No es una teoría moderna, no es ideología, no es propaganda. Es una regla empírica, histórica. Se cumple una y otra vez, aunque a los poderosos no les guste. Un país puede ser un imperio, un país puede ser un gran deudor, pero no puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Cuando lo intenta, no importa cuán fuerte se crea, no importa cuántos portaaviones tenga, ni cuántos discursos grandilocuentes pronuncie, la aritmética termina imponiéndose. Siempre. Durante siglos, esta regla fue incuestionable. Roma la aprendió tarde. España la ignoró hasta quebrar. Gran Bretaña la disfrazó durante décadas, hasta que el sistema se le vino abajo. Y luego, en el siglo XX, apareció una nación convencida de que había encontrado una forma de escapar de la historia, una nación que creyó haber roto el axioma. Durante décadas imprimieron dinero y el mundo lo aceptó. Imprimieron dinero y recibieron petróleo. Imprimieron dinero y recibieron productos manufacturados. Imprimieron dinero y recibieron alimentos, trabajo, recursos reales. No era magia, era poder, un poder basado en dos pilares muy concretos, uno energético, uno financiero, y mientras esos dos pilares se mantuvieran en pie, esa nación podía hacer algo extraordinario, vivir permanentemente por encima de sus posibilidades sin enfrentar consecuencias inmediatas, podía endeudarse sin miedo, podía gastar sin respaldo, podía prometer sin preocuparse demasiado por cómo pagar. Ese fue el verdadero milagro. No una economía especialmente productiva, no una moral superior, no una gestión responsable, un sistema global diseñado para absorber su deuda como si fuera un activo sagrado. Con el tiempo, esa situación excepcional empezó a percibirse como normal, y ahí comienza siempre el problema, cuando lo extraordinario se confunde con lo eterno. La superpotencia empezó a comportarse como si la historia hubiera terminado, como si las reglas básicas de la economía política ya no aplicaran, como si pudiera ser imperio y deudor sin pagar ningún precio. Y al mismo tiempo empezó a usar ese sistema no solo para financiarse, sino para castigar, para sancionar, para disciplinar. Congelaron reservas soberanas, confiscaron activos de estados, decidieron quién podía comerciar y quién no. Transformaron una moneda que se suponía neutral en un arma política. Durante un tiempo funcionó, porque el resto del mundo todavía no tenía alternativas claras, porque salir del sistema tenía costos enormes, porque desafiar al centro siempre es peligroso. Pero aquí está el punto clave que muchos se niegan a aceptar. El poder que se usa sin límites termina generando resistencia estructural, no por ideología, por supervivencia. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Lo que está ocurriendo no es un accidente, ni una mala racha, ni una conspiración externa. Es la consecuencia lógica de haber empujado demasiado lejos un privilegio histórico, de haber confundido dependencia ajena con lealtad, de haber creído que nadie se atrevería jamás a decir basta. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, esa superpotencia se enfrenta a una realidad incómoda. Necesita cosas que ya no controla completamente. Necesita petróleo específico que no produce en la cantidad adecuada. Necesita compradores dispuestos a financiar su deuda creciente. Necesita tiempo. Y cuando un imperio empieza a necesitar, deja de mandar. Esto no se ve en los discursos oficiales, no lo vas a escuchar en conferencias de prensa, pero se ve con claridad en los gestos, en los viajes, en las llamadas que se hacen en silencio. Porque cuando un poder que solía dictar condiciones empieza a pedir favores, algo profundo se ha roto. Lo que vamos a analizar hoy no son teorías abstractas, son dos escenas muy concretas de ese quiebre, dos negociaciones que jamás deberían haber ocurrido si el imperio siguiera siendo imperio. La primera ocurre en una capital sudamericana, frente a un país que fue sancionado, aislado y dado por muerto políticamente. La segunda ocurre en el corazón financiero del sistema global, frente a una potencia asiática a la que públicamente se presenta como enemigo. Ambas escenas cuentan la misma historia.
la historia de un poder que intentó ser imperio y deudor al mismo tiempo, y está descubriendo, demasiado tarde, que la historia no perdona esa contradicción. Si quieres medir el grado real de debilidad de un imperio, no mires su PIB, no mires sus índices bursátiles, ni siquiera mires su presupuesto militar. Mira algo mucho más revelador. ¿A quién se ve obligado a llamar cuando tiene un problema serio? Hace apenas unos años, esta superpotencia estaba convencida de que podía borrar a un país sudamericano del mapa económico con solo firmar decretos. No necesitaban invadir, no necesitaban negociar, bastaba con cerrar el grifo financiero y esperar el colapso. Y lo hicieron con una seguridad casi obscena. Declararon que el líder de ese país no era legítimo. Reconocieron a otra figura política como presidente verdadero. Congelaron cuentas bancarias estatales, confiscaron activos en el extranjero, se apropiaron de empresas, incluso llegaron al punto de poner una recompensa millonaria sobre la cabeza del jefe de Estado, como si se tratara de un criminal internacional. El mensaje era inequívoco: te aislamos, tu economía colapsa, tu gobierno cae. Pero ese mensaje partía de una suposición profundamente equivocada, la suposición de que el mundo entero obedecería sin cuestionar, de que nadie se atrevería a comerciar con un país castigado por la potencia dominante, de que el control del sistema financiero equivalía al control del planeta. No fue así, porque el mundo real no funciona como una sala de estrategia en Washington. El mundo real tiene una variable que siempre acaba imponiéndose: la necesidad. El mundo necesita energía, y cuando la energía escasea, los discursos morales pierden valor muy rápido. Una gran potencia asiática siguió comprando petróleo. Una nación industrial del sur global continuó comprando. Otros países, más pequeños, hicieron lo mismo. Pero lo verdaderamente disruptivo no fue que siguieran comprando, fue cómo pagaban. No pagaban en la moneda dominante. Ese país sudamericano, empujado contra la pared por las sanciones, hizo lo único que podía hacer para sobrevivir: improvisar, experimentar, construir alternativas. Empezó a vender su petróleo en monedas distintas, en acuerdos bilaterales, en sistemas de compensación que evitaban el circuito financiero tradicional. Y sí, también en criptomonedas estables, no por ideología tecnológica, sino por pura necesidad operativa. Las sanciones, que debían destruirlo, hicieron exactamente lo contrario. Lo obligaron a desarrollar un sistema inmunológico financiero. Y cuando un país aprende que puede vender petróleo sin pedir permiso, esa lección no se desaprende. Aquí es donde la historia da un giro irónico, casi cruel. Sí, la superpotencia que impuso las sanciones también es un gran productor de petróleo. Pero no todo el petróleo es igual. El que abunda en su territorio es mayoritariamente crudo, ligero, dulce. Perfecto para ciertos mercados, sí, pero inútil para una parte crítica de su infraestructura. Las grandes refinerías de su costa fueron diseñadas hace décadas para procesar crudo pesado y amargo, exactamente el tipo de petróleo que produce ese país sudamericano. Sin ese petróleo, las refinerías no funcionan correctamente, reducen capacidad, producen menos diésel, y cuando el diésel empieza a escasear, no se afecta solo a un sector, se afecta a todo: transporte, agricultura, logística, cadena de suministro, la economía real, la que mueve mercancías, no gráficos. Así que, poco a poco, sin anunciarlo en voz alta, empezó a ocurrir lo impensable. Los diplomáticos regresaron a esa capital sudamericana, no con cámaras, no con discursos, con reuniones discretas. Se empezaron a emitir exenciones para que ciertas empresas petroleras pudieran volver a operar allí. Se habló de alivio de sanciones, se discutieron concesiones, todo presentado como pragmatismo energético, como decisiones técnicas, como ajustes temporales. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más humillante. Estaban suplicando petróleo. Estaban pidiendo al mismo gobierno que habían intentado derrocar que ayudara a mantener funcionando su propio sistema energético. Esto no es diplomacia estratégica, no es un movimiento maestro, es una confesión de dependencia. Demuestra algo que el orden mundial tradicional se niega a aceptar. Cuando el sistema entra en tensión,
Los países con recursos reales recuperan poder, y los países que viven de papel descubren sus límites. Durante décadas se nos dijo que el sur global dependía del permiso del norte, que sin acceso a la moneda dominante no había futuro, que las sanciones eran sentencias de muerte. Este episodio demuestra lo contrario. Cuando llega la crisis, quien controla energía negocia, quien controla finanzas pide. Y lo más incómodo de todo es que ese líder, el que debía haber sido eliminado del tablero, ahora negocia desde una posición que nadie anticipó. No por carisma, no por ideología, sino por control material. La humillación no está en el gesto, está en el hecho de que el imperio no tuvo alternativa, y esta es solo la primera escena. Porque mientras los diplomáticos regresan a pedir petróleo, en el corazón del sistema financiero se desarrolla una escena mucho más peligrosa. Allí no falta energía, falta dinero. Y cuando un imperio empieza a quedarse sin compradores para su deuda, el problema deja de ser geopolítico y se vuelve existencial. Mientras los diplomáticos pedían petróleo en silencio, lejos de las cámaras, otra escena mucho más inquietante se desarrollaba en el verdadero centro del poder, el corazón financiero del sistema. Aquí es donde se rompe la ilusión más peligrosa de todas. La mayoría de la gente cree que el trabajo de un ministro de finanzas es gestionar la economía. Suena técnico, suena respetable, pero no es verdad. Su trabajo real es mucho más básico y mucho más brutal: conseguir que alguien te preste dinero. Cada año, este gobierno gasta billones más de lo que recauda. No es un fallo reciente, es una condición estructural, y ese agujero gigantesco se tapa siempre de la misma forma, emitiendo deuda, bonos, promesas de pago futuro. Durante décadas, vender esa deuda fue el trabajo más fácil del planeta. No había que convencer a nadie, no había que ofrecer primas de riesgo atractivas, no había que explicar demasiado. El mundo entero compraba esa deuda porque se la consideraba el activo más seguro que existía, el refugio último, el lugar donde el dinero estaba a salvo pase lo que pase. Ese era el segundo pilar del imperio, tan importante como el petróleo, y durante mucho tiempo parecía indestructible, pero ahora ese pilar está crujiendo. Hoy esa superpotencia necesita emitir billones en deuda nueva solo para mantenerse a flote. No para invertir en el futuro, no para grandes proyectos, para refinanciar lo viejo, para pagar intereses, para evitar que el sistema se ahogue. Y aquí aparece la pregunta que nadie quiere formular en público, pero que define todo lo que ocurre detrás de puertas cerradas. ¿Quién va a comprar todo esto? Miremos a los compradores tradicionales. La gran nación insular asiática, durante años uno de los mayores tenedores de esa deuda, está atrapada en su propia crisis monetaria. Necesita defender su divisa, está vendiendo activos extranjeros, no acumulándolos. Miremos a Europa, economías estancadas, presionadas por inflación, endeudadas hasta el cuello, no están en posición de rescatar a nadie. Miremos a los bancos domésticos, saturados de bonos gubernamentales, cargando pérdidas no realizadas, al límite de lo prudente. Entonces, cuando se descartan todas esas opciones, queda una sola realidad incómoda. Solo queda un comprador con la capacidad real de absorber volúmenes significativos de deuda, una gran potencia asiática, la misma que en público es presentada como el mayor enemigo estratégico, la misma contra la que se libran guerras comerciales, la misma a la que se acusa de querer destruir el orden internacional. Aquí la escena se vuelve casi obscena, porque mientras los políticos suben al escenario a hablar de firmeza, detrás de ese escenario hay funcionarios haciendo llamadas muy distintas. Llamadas en las que no se amenaza, se ruega: por favor, no vendan. Por favor, sigan comprando. Por favor, no desestabilicen el mercado, porque si ese acreedor decide dejar de comprar, el sistema entra en shock. Y si decide vender una parte relevante de lo que ya posee, el impacto sería inmediato. Las tasas de interés se disparan, el crédito se encarece brutalmente, las hipotecas se vuelven impagables, los mercados financieros, adictos al dinero barato, entran en pánico. No es una hipótesis académica, es una cuestión de aritmética básica. La imagen es tan clara que resulta incómoda.
Una superpotencia intentando intimidar a su acreedor mientras ese acreedor sostiene la escritura de su casa. Y el ministro de Finanzas lo sabe, no necesita discursos ideológicos para entenderlo. Entiende el apalancamiento, entiende que no se puede declarar la guerra al banquero que financia tu déficit. Así que mientras los medios repiten narrativas de confrontación, el verdadero poder observa en silencio, observa cómo el imperio suda, observa cómo la retórica se separa cada vez más de la realidad y entiende algo fundamental. Sin su dinero, el sueño imperial no puede seguir pagando sus cuentas. Aquí es donde la crisis deja de ser externa. Ya no se trata de sancionar a otros, ya no se trata de castigar enemigos. Se trata de sobrevivir dentro de un sistema que ya no te cree infalible. Y cuando el mercado deja de creer, ningún discurso patriótico puede reemplazar esa confianza perdida. Este es el punto exacto en el que un imperio empieza a descubrir que su mayor enemigo no está afuera, está en sus propios números. Durante mucho tiempo, esta superpotencia disfrutó de algo que ningún otro país en la historia había tenido a esa escala. Un privilegio tan extraordinario que terminó pareciendo normal, incluso merecido. Los franceses lo llamaron, con bastante honestidad, el privilegio excesivo. Y no era una metáfora. Ese privilegio consistía en algo muy concreto, la capacidad de imprimir su propia moneda y usarla para comprar el mundo, no en sentido figurado, en sentido literal. Imprimían papel y recibían petróleo. Imprimían papel y recibían bienes industriales. Imprimían papel y recibían alimentos, materias primas, trabajo humano. El resto del planeta producía cosas reales. Ellos producían promesas, y esas promesas eran aceptadas como si fueran tan sólidas como el acero o el crudo. ¿Por qué? Porque estaban respaldadas por dos cosas: poder militar y confianza financiera. Mientras ambas se mantuvieran, el sistema funcionaba. El problema es que ese privilegio no era neutro, no era automático. Dependía de que el resto del mundo creyera en una ficción muy específica, que esa moneda era un bien público global, no una herramienta política. Durante años muchos lo sospechaban, pero pocos se atrevían a decirlo en voz alta, hasta que ocurrió algo que cambió las reglas del juego, cuando esa superpotencia decidió congelar las reservas soberanas de un país euroasiático, reservas oficiales, estatales, acumuladas durante décadas. Envió un mensaje devastador al resto del mundo. No fue un mensaje ideológico, fue un mensaje operativo. Tu dinero no es realmente tuyo, es nuestro, mientras nos convenga. En ese momento, la moneda dominante dejó de ser simplemente una divisa. Se convirtió abiertamente en un arma, y ahí es cuando el privilegio empieza a resquebrajarse, porque ningún banco central responsable, ningún ministro de finanzas mínimamente racional puede ignorar esa señal. No importa si eres aliado hoy, no importa si compartes valores, lo único que importa es el riesgo, y el riesgo quedó claro. Si tus reservas pueden ser congeladas por una decisión política extranjera, entonces esas reservas ya no son seguras. Y si no son seguras, hay que reducir la exposición, diversificar, buscar salidas, no por ideología, por supervivencia. Aquí es donde muchos analistas se equivocan al hablar de ataques contra la moneda dominante. No hay un complot global, no hay una sala secreta donde se planifique su destrucción. Lo que hay es algo mucho más simple: gestión del riesgo sistémico. Países que empiezan a comerciar directamente entre ellos, sin pasar por el sistema financiero central. Acuerdos bilaterales que evitan monedas intermediarias. Compras de energía en monedas locales. Liquidaciones comerciales que no tocan los canales tradicionales. Nada de esto busca destruir el sistema, busca no quedar atrapado en él. Es como construir un bote salvavidas mientras el barco todavía flota, no porque quieras hundirlo, sino porque ya no confías del todo en el capitán. La nación sudamericana de la que hablamos antes no es una anomalía, es una advertencia. Demostró que, bajo presión extrema, es posible crear rutas alternativas. Imperfectas, costosas, sí, pero funcionales.
La potencia asiática que financia gran parte de la deuda imperial tampoco está actuando por revancha, está actuando por cálculo. Sabe que concentrar demasiado sus reservas en una moneda politizada es peligroso. Y así, paso a paso, sin declaraciones grandilocuentes, el mundo empieza a hacer algo que parecía impensable hace 20 años, reducir su dependencia, no de golpe, no de manera caótica, pero de forma constante. Y aquí está el punto que más incomoda a los defensores del viejo orden. Cuando el privilegio excesivo empieza a erosionarse, no hay discurso que lo restaure, no hay amenaza que obligue al mundo a volver atrás, porque el incentivo ya cambió. Antes el sistema ofrecía estabilidad, ahora ofrece incertidumbre. Antes prometía neutralidad, ahora promete castigo selectivo. Y cuando eso ocurre, el comportamiento racional deja de sostener el imperio y empieza a socavarlo. El imperio no está cayendo porque otros sean más fuertes. Está debilitándose porque su propio privilegio se volvió insostenible. Y lo que viene después no es una explosión inmediata, es algo más lento y más doloroso. Es la adaptación forzada, es la negociación desde la debilidad, es el comienzo de la liquidación. Cuando un sistema empieza a perder sus privilegios, no colapsa de inmediato. Primero entra en una fase mucho más incómoda, mucho más reveladora, la liquidación. La liquidación no es una explosión, no es un evento dramático de un solo día, es un proceso. Un goteo constante en el que el poder se va vendiendo por partes para poder seguir respirando. Eso es exactamente lo que estamos presenciando ahora. Durante décadas, esta superpotencia dictó las reglas. No negociaba desde la necesidad, negociaba desde la imposición. El mundo se adaptaba a sus condiciones porque no había alternativas creíbles. Hoy esa lógica se ha invertido. Ya no estamos ante un poder que decide qué acuerdos existen y cuáles no. Estamos ante un poder que necesita acuerdos, y cuando necesitas acuerdos no eliges, aceptas. Aceptas condiciones que antes habrías considerado inaceptables. Aceptas interlocutores que antes despreciabas. Aceptas silencios donde antes exigías aplausos. Eso es liquidación imperial. La vemos en la energía, la vemos en la deuda, la vemos en la diplomacia y, lo más importante, la vemos en el lenguaje. Los comunicados oficiales ya no hablan de dominio, hablan de estabilidad, ya no hablan de castigo, hablan de flexibilidad, ya no hablan de liderazgo, hablan de coordinación. Ese cambio no es semántico, es estructural, porque cuando un imperio deja de mandar y empieza a coordinar, ya no es un imperio, es un actor más intentando conservar lo que puede. Aquí es donde muchos se confunden y creen que estamos ante un simple reajuste. Una corrección temporal, un bache del sistema. Pero la historia nos muestra otra cosa. Las liquidaciones imperiales no se revierten con crecimiento económico puntual ni con discursos más agresivos. Ocurren cuando el modelo que sostenía el poder deja de funcionar. Y ese modelo era muy simple. El mundo financiaba al centro porque confiar en él era conveniente. Hoy esa conveniencia se está evaporando, no porque el centro sea débil en términos absolutos, sino porque el riesgo de depender de él se ha vuelto demasiado alto, y cuando eso sucede, el poder cambia de manos sin necesidad de guerras abiertas. Cambia a través de contratos, de flujos comerciales, de decisiones aparentemente técnicas. Aquí es donde entra la paradoja más cruel de todas. La superpotencia sigue hablando como imperio, pero actúa como deudor. Y esa disonancia no puede sostenerse indefinidamente, porque un deudor no dicta términos, un deudor los acepta. Y cuanto más intenta disfrazar esa realidad con retórica, más evidente se vuelve su fragilidad. Esta es la fase en la que el poder se vuelve reactivo, apaga incendios, responde a crisis, corre de un frente a otro sin una estrategia clara, porque la estrategia original dependía de una hegemonía que ya no existe plenamente. Nada de esto significa que el sistema vaya a desaparecer mañana. Los sistemas grandes son resistentes, pueden aguantar mucho castigo, pero también son lentos para adaptarse, y ahí es donde se vuelven vulnerables. Mientras el centro intenta salvar su posición, el resto del mundo no está esperando, está reorganizándose.
no con discursos grandiosos, con acuerdos concretos, con infraestructura paralela, con nuevas rutas comerciales, y cada uno de esos movimientos reduce un poco más el margen de maniobra del imperio. Esto es lo que muchos se niegan a ver. El poder real ya no está en imponer sanciones, sino en ser indispensable, y la superpotencia está perdiendo esa condición, no porque alguien la haya derrotado, sino porque ella misma erosionó los fundamentos de su dominio. La liquidación imperial no es el final de una nación, es el final de una forma de relacionarse con el mundo, una forma basada en la idea de que siempre habrá alguien dispuesto a financiar tu exceso. Ese alguien ya no es tan dócil, ya no es tan dependiente y sobre todo ya no es tan ingenuo. Y cuando esa toma de conciencia se extiende, el centro descubre algo que nunca quiso aceptar, que el mundo puede seguir funcionando sin pedirle permiso. Cuando un imperio llega a este punto, cuando ya no puede imponer condiciones y tampoco puede permitir que el sistema colapse de golpe, solo le quedan dos salidas. Ninguna es buena, una es catastrófica, la otra es insidiosa. La primera opción sería admitir la verdad. No podemos pagar. Eso significaría reconocer el impago, aceptar que la deuda acumulada es impagable, provocar un terremoto financiero global que haría caer bancos, fondos de pensiones, mercados enteros. Esa opción existe en teoría, pero en la práctica es políticamente suicida. Ningún gobierno que quiera sobrevivir la elige. Así que queda la segunda opción, la favorita de todos los imperios endeudados a lo largo de la historia: inflarse para salir, imprimir dinero, devaluar la moneda, licuar la deuda en términos reales. No es un error, no es una consecuencia accidental, es una decisión consciente, una estrategia política tan antigua como el endeudamiento mismo. Desde el punto de vista del Estado, tiene sentido. Si debes una montaña de dinero y no puedes pagarla, haces que ese dinero valga menos. Así, con el tiempo, la deuda parece más manejable. Los números mejoran, las estadísticas se acomodan, pero aquí está la parte que rara vez se dice con claridad. Alguien siempre paga esa diferencia. Y no son los grandes bancos, no son los fondos de inversión, no son los responsables de haber creado el problema. Es el ciudadano común, el que cobra un salario, el que ahorra para el futuro, el que paga alimentos, energía, alquiler. La inflación actúa como un impuesto invisible. No se vota en el Parlamento, no aparece en una ley con tu nombre, pero se siente todos los días. Tus ahorros pierden valor. Tus compras básicas se encarecen. Tu poder adquisitivo se erosiona lentamente. Y lo más perverso es que ocurre de forma gradual. No hay un día exacto en el que todo se rompe. Hay una acumulación constante de pequeñas pérdidas que, sumadas, cambian tu vida. Esto es lo que en realidad significa salvar al sistema. No se salva a la población, se salva a la estructura financiera, se salva la capacidad del Estado de seguir operando a costa de quienes no pueden protegerse. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Los que más sufren este proceso son siempre los que menos responsabilidad tuvieron en crearlo, los que viven de ingresos fijos, los que no tienen activos que se revaloricen con la inflación, los que no pueden mover su dinero a tiempo. Mientras tanto, quienes sí tienen acceso a información, a instrumentos financieros, a refugios de valor, logran adaptarse. No salen ilesos, pero salen mejor parados. Este es el mecanismo clásico de transferencia silenciosa de riqueza, del centro hacia quienes pueden protegerse, de los muchos hacia los pocos. Y aquí es donde la narrativa oficial vuelve a fallar. Se nos dice que la inflación es culpa de factores externos, de guerras, de pandemias, de cadenas de suministro. Todo eso influye, sí, pero el núcleo del problema es mucho más simple. Un sistema que necesita imprimir porque ya no puede financiarse como antes. La inflación no es una anomalía, es una señal. Una señal de que el privilegio excesivo ya no funciona, de que el mundo ya no absorbe deuda sin cuestionar, de que el costo del imperio está siendo trasladado hacia abajo. Y esto conecta directamente con lo que está ocurriendo a nivel global. Mientras el centro intenta inflarse para sobrevivir, el resto del mundo no se queda quieto. Países emergentes, bloques regionales, economías productoras de recursos están reorganizando sus relaciones.
no porque quieran castigar al antiguo centro, sino porque quieren protegerse de su inestabilidad. Aquí es donde el relato cambia por completo. Esto no es el fin del mundo, no es el colapso de la civilización, es el fin de una anomalía histórica. Un mundo en el que una sola moneda podía financiar déficits ilimitados sin consecuencias no era normal, era una excepción. Y como todas las excepciones históricas, tenía fecha de caducidad. La inflación es la forma en que esa fecha empieza a hacerse visible en la vida cotidiana, no con un gran estallido, sino con la sensación persistente de que todo cuesta más y rinde menos. Y cuando suficientes personas sienten eso, algo más profundo empieza a cambiar, la percepción de legitimidad del sistema. Ahí es donde entramos en la fase final de esta transición. Llegados a este punto, es importante decir algo con claridad, sin dramatismo barato y sin nostalgia imperial. El mundo no se está acabando. Lo que se está acabando es una forma muy específica de organizar el poder global. Durante décadas vivimos en una anomalía histórica, un mundo unipolar, un mundo en el que una sola potencia podía financiarse sin límites aparentes, imponer sanciones sin consecuencias sistémicas y convertir su moneda en el eje absoluto de la economía global. Ese mundo parecía estable porque así se nos vendió, pero en realidad era frágil. Era frágil porque dependía de una confianza que no estaba garantizada para siempre. Dependía de que el resto del planeta aceptara indefinidamente un intercambio profundamente desigual, bienes reales a cambio de papel. Hoy ese pacto se está rompiendo, no con una guerra declarada, no con una conferencia histórica, sino con miles de decisiones pequeñas, técnicas, silenciosas. Países que deciden comerciar directamente entre ellos, productores que aceptan monedas locales, estados que reducen su exposición a activos politizados, bloques económicos que construyen sus propias infraestructuras financieras. Nada de esto aparece en los titulares como el fin del orden mundial, pero eso es exactamente lo que es, no porque alguien haya derrotado a la superpotencia, sino porque la superpotencia dejó de ser indispensable. Ese es el verdadero punto de quiebre. Un imperio puede sobrevivir a derrotas militares, puede sobrevivir a crisis económicas, pero no sobrevive cuando el mundo aprende a funcionar sin él. Y aquí está la ironía final. Mientras los discursos oficiales siguen hablando de liderazgo, fuerza y valores, la realidad material cuenta otra historia, una historia de negociaciones discretas, de concesiones forzadas, de dependencia creciente. La superpotencia no está sentada en la nueva mesa global dictando las reglas, está intentando comprar una silla. Y por primera vez en mucho tiempo no puede permitirse el precio que otros le exigen. Eso es lo que revelan los tratos impensables que vemos hoy. El trato por petróleo con un país que debía haber sido aplastado. El trato financiero implícito con una potencia asiática que oficialmente es presentada como rival existencial. Ambos dicen lo mismo. El apalancamiento se terminó. Y cuando el apalancamiento se termina, el lenguaje del poder cambia. Se vuelve más suave, más ambiguo, más conciliador. No por madurez moral, sino por necesidad. Aquí es donde muchos cometen un error de interpretación. Creen que este nuevo mundo multipolar es una amenaza, un caos inevitable, una era de inestabilidad permanente. Puede ser inestable, sí, pero también puede ser más honesto. Un mundo basado en recursos reales, en producción tangible, en negociación, no imposición. Eso no significa un mundo justo automáticamente. La justicia no viene garantizada por ningún orden, pero sí significa un mundo menos dependiente de una sola ficción monetaria. La transición no será ordenada. Nunca lo es. Habrá tensiones, crisis, errores, habrá ganadores y perdedores. Pero la dirección es clara. El mundo unipolar ha terminado. Y lo más importante para ti, que estás escuchando esto, es entender una cosa. No mires lo que los políticos dicen. Mira lo que hacen. Mira con quién se reúnen en secreto, mira a quién llaman cuando necesitan petróleo, mira a quién llaman cuando necesitan dinero. Ahí está la verdad, porque mientras hablan de fuerza, están negociando desde la debilidad.
Mientras hablan de liderazgo, están aceptando condiciones. Mientras hablan de valores, están intentando sobrevivir a una aritmética que ya no perdona. Este es el momento histórico que nos toca vivir. Un punto de inflexión silencioso pero profundo. Un reordenamiento de los fundamentos del sistema global. No es el fin de una nación, es el fin de una era. Y quienes entiendan esto a tiempo, estados, empresas, personas, estarán mejor preparados para lo que viene, porque el mundo no va a volver atrás, no va a restaurar el viejo privilegio, no va a reconstruir la ficción. La historia ya giró, lo único que queda por decidir es quién se adapta, y quién sigue hablando como si nada hubiera cambiado. Ese es el verdadero desafío del nuevo orden mundial.